Un sermón largo, va a ser bien corto, porque es el principio de una serie que voy a empezar acerca de no tener miedo. Vengan para acá un momentico para orar por esta familia especial que el Señor nos está regalando. Y alabado sea el nombre de Dios, hermanos. La conferencia se ha portado muy bien con nosotros. Es algo lindo que el Señor nos está dando. Rapidito que estamos corridos con el tiempo, Mari. Sí, pero queremos orar por ellos en una manera especial para que el Señor bendiga su ministerio en el liderazgo de la tarea que Dios les ha encomendado. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el gozo que nos das de poder estar en esta mañana de sábado y poder compartir contigo las buenas nuevas de salvación. Te pedimos en una manera especial que tú bendigas a esta linda familia en el nuevo compromiso que tú has abierto las puertas para que ellos de una manera oficial puedan estar trabajando con nosotros. Por cuánto tiempo no lo sabemos, pero sí sabemos que tú estás al control de sus vidas. Bendice a Pablo, su ministerio, a su esposa, a sus hijos, y permite que el tiempo que ellos dediquen a tu servicio, tú se los multipliques en bendiciones. También sé con tu iglesia, y ahora al abrir tu palabra pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bienvenido. Quiero hoy predicarles por unos momentos acerca de un tema o de una serie que voy a empezar en estos próximos sábados. Voy a estar predicando acerca de no tener miedo. Fear not. Voy a hablar acerca específicamente de vencer nuestros miedos. Fue interesante en un estudio que se hizo recientemente acerca de los álbumes de músicas más famosos del mundo. Y el álbum número 1 más famoso es este que ustedes pueden ver allí. No sé si me pueden apagar un poquito aquí las luces para que ustedes lo puedan ver bien. Es un álbum que tuvo su origen cerca de los 80s. Y lo interesante de este álbum, no todas porque me dejan sin luz aquí en el sermón. Pero lo interesante de este álbum, gracias pastor. Lo interesante de este álbum es que todas las canciones de este CD han estado basadas en miedo. Fue interesante que cuando estaba leyendo la biografía de los autores, los compositores que pusieron junto estas canciones, ellos se reunieron con personas de Hollywood y Hollywood le dio algunas ideas cómo llegarle a la mente secular y atacar el área del miedo. Lo interesante fue que ellos tuvieron que invertir una gran cantidad porque involucraron a otras personas de afuera de Hollywood. Invirtieron muchos millones de dólares para producir un CD, un solo CD. Lo interesante del caso es que este CD que ustedes ven ahí, no se lo recomiendo a nadie, es un CD secular, es un CD mundano, es un CD que está lleno de música que insta al miedo. Ha sido considerado hoy en día el CD número 1 en la historia de la humanidad. El CD que más, ha sido el álbum que más se ha vendido en la historia de la humanidad. Y es basado en una frase, fear, es basado en miedo. Muchos de nosotros no entendemos el poder del miedo. El miedo es algo que existe debido al pecado. El miedo no es algo que existe porque Dios no lo diseñó. De hecho, uno de los pasajes más lindos de la palabra de Dios se encuentra allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que dice, en el amor no hay ¿qué cosa? No hay temor, porque el amor echa fuera, dice la palabra de Dios, todos nuestros temores. Y es más, la palabra de Dios va un poquito más allá y dice, y aquellos que viven en temor son porque no han sido perfeccionados en el amor. En otras palabras, cuando nosotros vivimos con miedos,
Los miedos nos aturden de tal manera que es un claro ejemplo de que algo está desconectado con Cristo. Recuerdo una vez que Elena G. de White viajaba en una embarcación pequeña y estaba viniendo de Australia, venía hacia los Estados Unidos de regreso. Y allí en el mar se levantó una gran tormenta y alguien se le acercó, la viejita ya, ella era ya ancianita, estaba viejita, gastada, se aguantó allí de los rieles de aquella embarcación que se movía de un lado a otro. Y una de las cosas que tenía las personas dentro del barco eran temor a naufragar. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un barco en alta mar, pero la realidad del caso es que cuando el mar está embravecido, realmente tiene la cara bien fea, ¿ok? Así que ella estaba en esa embarcación y recuerdo que en su libro, en su biografía, allí está escrito algo que ella dijo. Y una señora se le acercó allí mientras ella aguantaba aquellos rieles, mientras las olas movían aquel barco de un lado a otro. Y ella le preguntó, esta señora le pregunta a Elena G. de White, ¿no tienes miedo que este mar nos trague a todos? Y ella respondió de una manera extraordinaria. Ella dijo, este mar es muy pequeño. Mientras Dios tenga un plan para mi vida, este mar es muy pequeño para tragarme. Yo quiero decirte que mientras Dios tenga un plan para tu vida, tú puedes vencer todos tus miedos. Quiero decirte que encontré algo sumamente, de acuerdo a los científicos, el ser humano nada más nace con dos tipos de miedo. ¿Sabían ustedes eso? Dos tipos de miedo. Los niños, los bebés nacen con dos tipos de miedo. El miedo a caerse y el miedo al sonido. Por eso es que cuando usted tiene un bebé en sus manos y de pronto cierra la puerta, usted ve que hacen así, se estremecen por miedo al sonido y miedo a caerse. Por eso usted lo ve cómo tiemblan o cómo se ponen un bebé cuando está aprendiendo a caminar. Pero lo que es interesante es que de acuerdo al estudio acerca de las fobias o de los miedos, hay 2000 tipos de fobias reconocidas. 2000 tipos de fobias. De hecho, aquí tengo algunas de ellas que me llamaron la atención. Una de ellas me puedo identificar muy bien con ella. Es aimofobia. Este es el miedo a las agujas. ¿Hay alguien aquí que tiene aimofobia? Déjenme ver las manos de los aimofóbicos. Yo le tengo miedo a las agujas. Yo veo una aguja y me pongo ya nervioso nada más de verla. Me encantó hay miedos para todos. Escuchen este miedo. El miedo se llama ergofobia, y es el miedo a ir al trabajar. Yo sé que hay 2 o 3 vagos por aquí en la iglesia que tienen el miedo de la ergofobia. Siempre están buscando, y es un miedo, está reconocido como un miedo, ergofobia. El miedo a las verduras. Los niños te tienen miedo a las verduras. Es la conofobia. La conofobia es el miedo a las verduras. Yo sé que los niños le tienen miedo a las verduras, ¿verdad? Así que hay un montón de miedos. Pero lo que dicen los expertos acerca del miedo es que el miedo se aprende. No es algo que está en usted. Usted aprende a tener miedo. Y si usted nace con 2 miedos, quiere decir que 1998 miedos son aprendidos por el ser humano. Y si los aprendemos, también podemos aprender a desaprenderlos. ¿Creen ustedes, sí o no? Quiero decirles, querida iglesia, y este es el comienzo de una serie que voy a tener acerca del miedo y cómo Dios llama a las personas a no tener miedo. El miedo es un símbolo claro del pecado. Cuando Adán y Eva por primera vez en el jardín del Edén estaban allí en comunión con Dios y comieron de la fruta prohibida, pecaron. Ese día dice la palabra de Dios que ambos se dieron cuenta que estaban desnudos y corrieron y se escondieron. Y cuando Dios lo llamó y le dijo, Adán, Adán y Eva, ¿dónde están? La voz de Adán salió en medio de los arbustos y le dijo, oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Miedo es un resultado del pecado. Yo quiero decirles que en 2 de Timoteo capítulo 1 en el versículo 7,
La palabra de Dios claramente nos dice que Dios no le ha dado al ser humano un espíritu de miedo. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio y de confianza en su palabra. Si tú has experimentado algún tipo de miedo, en el nombre del Señor puedes vencerlo en esta mañana. Dios nos ha dado a todos, no nos ha dado un espíritu de miedo. De hecho, el reino de los cielos muchas veces no va a ser alcanzado, no porque no hubo la posibilidad de alcanzar el reino de los cielos. Muchas personas no entrarán al reino de los cielos por miedo. Es interesante que la palabra de Dios, hablando de esto, dice: el reino de los cielos se ha hecho fuerte. En otras palabras, es para los valientes. El reino de los cielos no es para los cobardes. El reino de los cielos es para los valientes. Vivimos en un tiempo donde la palabra de Dios clara dice que llegará el momento que el miedo cubrirá los corazones de los seres humanos. Pero el cristiano no debe tener miedo, porque Dios está con nosotros. Y la palabra de Dios dice que aquel que está resguardado en el amor, en él no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Yo quiero que ustedes sepan en esta mañana, querida iglesia, que el miedo te paraliza, el miedo te neutraliza, el miedo te detiene. El miedo detiene al cristiano hoy en día en obtener el destino glorioso que Dios tiene para cada uno de ellos. La fe activa a Dios. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe se activa el brazo poderoso de Dios. Con miedo se activa el brazo de Satanás. A través de la fe Dios despliega sus bendiciones. A través del miedo Satanás despliega en la vida del ser humano sus maldiciones. El miedo es un símbolo del pecado. Hoy yo quiero decirte que los lugares más ricos del mundo no son los que están en Arabia Saudita, los pozos petroleros. Los lugares más ricos del mundo son los cementerios. Los lugares más ricos del mundo son los cementerios. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque en los cementerios están enterrados sueños que Dios le dio a un ser humano, y por miedo a realizarlo, ese miedo fue enterrado allí. En los cementerios está enterrado. Dios le dio una canción a un artista, y esa canción iba a cambiar y trastornar al mundo, pero por miedo a fracasar, por miedo, ¿qué dirán? Por miedo a triunfar, están enterrados en esos lugares. Los lugares más ricos del mundo son los cementerios. ¿Por qué? Porque allí están enterrados las cosas, los planes que Dios tenía para muchos que no se llevaron a cabo por cuenta del miedo. En la Biblia encontramos algo interesante acerca del miedo. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios menciona 365 veces la palabra fear not? No tengas miedo. Es interesante, es como que Dios supiera que nosotros todos los días enfrentamos cualquier tipo de miedo. Yo sé que algunos tal vez tienen miedo a perder su trabajo. Yo sé que algunos tienen miedo porque el reporte que le dio el doctor no es beneficioso. Algunos tienen miedo porque están ilegal en este país. Algunos tienen miedo de las cosas que van a pasar en el futuro. Y lo interesante del caso es que Dios en su santa sabiduría, cada día del año tiene: no tengas miedo. Uno de mis pasajes favoritos en la palabra de Dios se encuentra allí en Isaías. En Isaías 41, en el versículo 10. Vayan conmigo a Isaías. Este es uno de los pasajes donde Dios le dice al ser humano: no tengas miedo. En Isaías capítulo 41, el versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No, ¿qué cosa? No temas. La palabra de Dios dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y Dios es un Dios que no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre, no cuando todo esté bien, no cuando estés de vena, no cuando se pueda, sino que dice la palabra de Dios:
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo alabo el nombre de Dios porque no hay un pasaje más lindo en la palabra de Dios que ese para mí entender cuando se refiere a no tener miedo. Cada vez que tengas algún miedo, lee Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 que dice: en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, y cuando se vive en temor es porque no hemos sido perfeccionados en su amor. Oh querida iglesia, a través de la historia han habido personas que han vencido el miedo. Y quiero mencionarle por arribita uno de ellos. Hoy voy a tratar uno de ellos. Casi nadie lo conoce. Benanía. No sé si han oído del nombre Benanía. Benanía, si ustedes van allí, quiero leerle el texto y les voy a contar la historia de acuerdo a lo que dice profetas y reyes acerca de este hombre valiente. Vayan conmigo a Segunda de Samuel capítulo 23. Segunda de Samuel capítulo 23. Y voy a leer desde el 20. Y el 20 dice así: después, Benanía, hijo de Joiada, hijo de un varón. ¿Cómo era el varón? Era un varón, dice la Biblia, esforzado, grande, poderoso, de Capseel. Este mató a 2 leones. Noten esto. Está describiendo aquí lo que hizo. Este mató a 2 leones de Moab. Y de hecho, hago un paréntesis para abrir, no está hablando de leones físicos en este momento, de leones de animales. Eran leones de Moab, eran los guerreros más valientes de Moab. ¿Ok? Ahora, sin embargo, si ustedes siguen leyendo, ahora viene un león de verdad. Dice, este mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Noten lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Benanía un día, mientras estaba nevando, oyó a un león. Y yo lo quiero pintar de esta manera. Estaba sentado en su casa y oyó pasar a un león. Y me imagino él siguiéndolo en la nieve, siguiendo las huellas. Y finalmente encontró al león. Y cuando encuentra el león, dice la escritura que el león había caído en un hoyo, en un hueco. Ahora, si usted es una persona normal, las personas normales y comunes no se ponen a perseguir a leones y mucho menos a caerle atrás sin nada. Y dice la Biblia que Benanía no solamente persiguió a un león en la nieve, sino que cuando lo encontró en aquel hueco, descendió al hueco y allí lo mató, dice la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Benanía era un hombre valiente. Yo quiero que ustedes entiendan el concepto que yo quiero mostrarles. Benanía, de hecho, tenía todas las que perder. Yo busqué algunas características acerca de los leones. No sé si esto me funciona, vamos a ver. Un león tiene la habilidad de correr de 30 a 50 millas por hora en un periodo corto de tiempo. Es interesante que cuando tú miras a un león, puede saltar, de acuerdo a los expertos, un león puede saltar 30 pies de altura. En otras palabras, si coge impulso, puede llegar de aquí donde está la bocina prácticamente en un salto. Noten algo interesante acerca de los leones. La mandíbula de un león furioso, la mandíbula de un ser humano solamente tiene el poder de mascar por PSI 150. O sea, usted puede apretar su mandíbula bien duro y lo más que puede llegar es a 150. Pero un león llega a 650 PSI
depresión por square inch, ¿cómo se dice eso? Pulgada cuadrada. En otras palabras, todo era en contra de Benanías. Él tenía la de perder. Los ojos de un león, de acuerdo a los expertos que estudian los animales, es 5 veces 20-20. En otras palabras, un león tiene la capacidad de verte en la oscuridad perfectamente. Sin embargo, Benanías, con todas estas cosas, con todas estas desventajas a su favor, no tuvo miedo y enfrentó al león en un día de nieve cuando cayó en un pozo. ¿Están conmigo? O sea que Benanías no era un hombre cobarde. Benanías era un hombre valiente. Fue interesante que un día estaba mirando un show en la televisión acerca de los leones. Y había un hombre que dejaba que un león, parece que lo había criado desde pequeño, lo estaban entrevistando, y le estaba pasando el león la lengua por sus manos. Y el reportero le dijo, yo quisiera también que el león lamiese mi mano. Y este hombre le dijo, tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Este león está lamiéndome suavecito la mano porque ese león me conoce. Pero si tú pones tu mano con 2 lenguazos que te dé en tu mano, te saca hasta los huesos, te deja la carne viva en hueso. Yo no entendí eso hasta que me fui y busqué. Yo no sé si ustedes lo pueden ver allí, pero la lengua del león tiene como espina en su lengua. Mírenlo para que ustedes vean. Ustedes pueden ver esa foto bien de cerca. Allí está, su lengua es llena de espinas. Y cuando él te pasa la primera vez la mano, te lleva la piel, y cuando te pasa de nuevo te lleva la carne. Si lo pasa de una manera dura, está hecha de esa manera. Miren, lo pueden ver allí como tiene la lengua el león. Esto es algo que yo no me había dado cuenta. O sea que todas las cosas apuntaban que Benanías iba a perder. Pero la palabra de Dios dice que Benanías era un hombre valiente y esforzado. Ahora, ¿por qué yo le estoy trayendo este ejemplo a cada uno de ustedes? Porque un día se abrió una posición en el ejército de Israel. David era el rey y se abrió una posición de guardaespaldas. Y yo me imagino allí muchos aplicantes mandando sus aplicaciones y su resumen allí para aplicar a la posición. Y me imagino a Juan mandó su aplicación. En la aplicación decía, yo he sido el security de la Academia de Jerusalén por 10 años. Y David diciendo, bueno, esto está más o menos, ha cuidado la academia allí en Jerusalén. Me imagino a otro diciendo, yo he servido en la guerra por varios años. Pero llegó el resumen de Benanías en la mano, y Benanías en su resumen puso, mi nombre es Benanías, y en un día de nieve, en medio de la nieve, entré a un pozo y maté a un león, y si quieres verlos está en la sala de mi casa. Eso es una idea que yo me hago, no, pero piensen para que ustedes vean. La palabra de Dios dice algo interesante. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 23, y lo puso David como jefe sobre todo su ejército de guerra. No, lo puso David como jefe de su guardaespaldas personal. En otras palabras, vencer el miedo, el hecho de que Benanías haya hecho esta hazaña, hizo que pudiera vencer su miedo y tener la oportunidad. ¿Y saben lo que dice profetas y reyes acerca de esta situación de Benanías? Dice que cuando Benanías estaba persiguiendo al león, no estaba persiguiendo a un león, estaba persiguiendo una oportunidad. Y el problema de muchos de nosotros es que hoy en día queremos las bendiciones de Dios lion free. Y yo quiero decirles que Dios siempre va a mandar sus bendiciones. Dios siempre va a mandar las oportunidades, pero no van a venir sin leones. Solamente los valientes que en día de nieve, en días difíciles, entran allí y por la fe dicen, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y emprenden en la causa de derrotar al león. Y de hecho el león que debemos derrotar en nuestra vida, el mayor león, es a Satanás para entrar al reino de los cielos. Y queridos,
Allí está Benanías. Lo que me llama la atención es que no solo David, cuando David lo puso como jefe, se empezó a destacar mucho más y llegó el punto que en el nuevo gobierno, cuando Salomón entra a reinar, lo puso como capitán sobre el ejército de Israel. El segundo hombre más importante en todo Israel fue Benanías. ¿Por qué? Porque persiguió en un momento difícil la oportunidad, y esa oportunidad vino porque él era un hombre valiente. El reino de los cielos es para los valientes. Ningún cobarde va a entrar al reino de los cielos. Hay 20 maneras de excusarnos y decir no se puede. Pero en esta mañana yo te puedo decir, esa excusa tú te la puedes decir los unos a los otros y creértela, pero no a Dios. Porque Dios, cuando el ser humano se pone en las manos de Dios, cuando el ser humano se pone al mando de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay un fenómeno que descubrí acerca de las pequeñas victorias, y de hecho, algo interesante, ya voy a terminar, pero algo interesante que quiero decirles. El día que Benanías entró al pozo a pelear con el león, él no estaba haciendo un show. Él entró solo, nadie lo estaba mirando. Pero su historia no hubiera sido registrada en la Biblia a menos de que él no haya sido un hombre valiente. ¿Están conmigo? Muchas veces las victorias de la vida, pequeñas, aparentemente pequeñas, son las que nos dan las habilidades para tener una plataforma un día superior basado en nuestras victorias pequeñas. Y son a veces pequeñas victorias personales que nadie entra, que nadie sabe. Son momentos en la vida donde tú estás luchando con algo, con un desafío, con luchas del carácter o lo que sea, y estás luchando y vences, y poco a poco vences, te están preparando, Dios te está preparando para la gran victoria. Cada victoria pequeña es una preparación para las cosas grandes. Quiero leerles algo que encontré. Los científicos descubrieron esto y ustedes pueden buscarlo en el internet. It's fantastic, guys. Se llama el efecto mariposa. Y el efecto mariposa es butterfly effect. Así lo puedes poner en inglés. Es un fenómeno en la atmósfera, pero que fue descubierto primeramente por el doctor Edward Loren. Descubrió esto, y esto está en la Enciclopedia de Ciencias Efecto Mariposa, y quiero que vean lo que dice este fenómeno. Dice, el fenómeno efecto mariposa tiene una impresionante implicación y relación en el curso del viento. El efecto mariposa se produce cuando un evento muy pequeño tiene un impacto muy grande y de mayor escala. Escuchen esto, eventos, ¿qué cosa? Pequeñas. Victorias, ¿qué cosa? Pequeñas. Llévenlo a un sentido espiritual conmigo. Este fenómeno fue descubierto por el doctor Edward Lorenz mientras estudiaba el aleteo de las mariposas. ¿Ok? Y esto fue lo que descubrió. Las alas de las mariposas, frágiles como son, no despiertan tanto aire al batir sus alas, pero ese movimiento puede iniciar una serie de cambios que crecen de tal manera que se puede convertir en tormenta. Conclusión de este estudio científico: el efecto mariposa implica que grandes eventos pueden estar vinculados a los acontecimientos pequeños o incluso minúsculos. Las pequeñas victorias que Dios te llama a tener, tus pequeños leones que tienes que vencer, te van a preparar
¿Cuánta gente no miraría a Benanía diciendo, ay, quién estuviera en su lugar? Ay, yo hubiera querido estar sentado allí en el palacio del rey. Ay, yo hubiera querido ser una persona de más influencia. ¿Sabes que tú lo puedes hacer? Porque dice la Biblia, yo conozco los planes que tengo para ti. ¿Saben por qué no lo hemos realizado antes? Porque tenemos miedo. El miedo nos paraliza. Pero recuerden, hermanos, en el amor no hay temor. Porque el amor echa fuera el temor. Y cuando hay temor, no hemos sido perfeccionados en el amor. Voy a terminar contándoles una historia real. Esta me impresionó muchísimo también. Howard Shore había estado reuniendo toda su vida para su retiro. Y tenía ya en el banco para retirarse $75,000. Claro, hoy $75,000 no es nada. Es una casa media mala, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era ya un buen retiro. Tenía un buen retiro. Había pasado toda su vida ahorrando para un retiro. Y un día llegó un inversionista y se le acercó y le dijo, tengo 4 tiendas que quiero venderte. Y cuando le dijo la cifra, era todo lo que tenía de su retiro, más su casa, más todas las posesiones que tenía. O sea, este hombre, si decidía invertir, tendría que prácticamente arriesgarse a no tener nada. ¿Saben cuál es el problema de nosotros muchas veces? Que tenemos miedo a invertir porque pensamos que vamos a perder. Pero con Dios tú nunca pierdes, siempre ganas. Pero lo interesante de esta historia es que Howard decidió invertir. Y yo no sé cuántos de ustedes han ido a este lugarcito, Starbucks Coffee. Pero ¿sabían ustedes que Howard dijo la siguiente declaración? No fue tanto la propuesta de este hombre la que me dio miedo, sino lo que creó miedo en mí fue desperdiciar la oportunidad que estaba siendo creada para mí. Howard, en junio de 26 de 1992, aquí cerquita, a la vuelta de la esquina, en el pasado, se fue público. Y aquellas 4 tiendas que Howard lanzó públicamente al mercado con patente para él, ahora valen alrededor de $273 millones. Esto fue lo que dijo Howard cuando lo entrevistaron. Dijo, mi retiro, $75,000. Mi oportunidad, $269 millones. Cuando el valle es profundo, cuando las montañas son escabrosas, cuando el cuerpo está cansado, cuando el caminar se hace difícil, cuando hemos sido abatidos por Satanás, cuando todo se ha gastado, cuando hemos dudado, recuerda, en Jesús seguimos adelante. Porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de miedo. Yo sé que había un himno final, pero yo le voy a pedir a mi esposa y a Kelly que vengan y canten el himno final. Y te voy a hacer un llamado.
Vamos a entrar en un nuevo desafío, una nueva iglesia. Vamos a entrar en zonas que no son confortables. Vamos a entrar en huecos de nieve con leones. Pero recuérdense, hermanos, solamente los valientes son los que logran las cosas. Y Dios a nosotros nos ha dado poder para vencer nuestros miedos. Yo no sé qué miedos estás enfrentando en tu vida. Tal vez miedo por un reporte médico. Tal vez miedo porque tu trabajo se está acabando. Tal vez miedo porque los hijos se te están yendo. Tal vez miedo por diferentes áreas. Pero en el nombre del Señor, Él tiene el poder hoy para vencer todos tus miedos. Si tú quieres entregarle tus miedos al Señor, cualquiera que sea, ven conmigo aquí adelante. Yo quiero tener una oración especial para que la persona de Jesús empiece a vivir en nuestra vida y por medio de Él podamos vencer nuestros miedos. Cuando falta valor y me ciega el dolor, cuando desvanece mi fe y me siento caer en la fuerte tormenta, aún en la oscuridad, cuando fallan mis fuerzas, Él la victoria me da. En Cristo yo venceré.
En Cristo Jesús somos más que vencedores. Sabe, querido, que yo siempre he tenido un miedo. Y ese miedo, el mayor miedo mío es perderme. Ese es mi mayor miedo. De hecho, por mucho tiempo, mis padres han orado: Señor, si mi hijo se va a perder, llévatelo antes que se pierda. Y siempre yo digo, pudiéramos estar en la iglesia por tanto tiempo y al final perder nuestra salvación. La respuesta es sí. Pero leyendo esta semana, mientras preparaba este sermón, el Señor puso un texto extraordinario en mi vida que quiero dejarles este texto y orar con ustedes. Y dice así, está en Lucas 12, en el versículo 32, que dice: no tengáis miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino de los cielos. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el gozo que nos has permitido en esta hora de estudiar tu palabra, de ver cómo tú llamas a los hombres y a las mujeres, a niños, a jóvenes, a desafiar la vida sin temor, porque en el amor no hay temor, porque el amor vence todos nuestros miedos. Perfecciónanos en ti, Señor. Permite que podamos acercarnos a ti sin temor y podamos vencer todos nuestros miedos. Señor, hemos venido ante tu presencia porque todos de algún momento u otro hemos sentido miedo. Es más, a veces sentimos miedo y algunas veces sentiremos miedo. Pero recuérdanos que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Recuérdanos que aunque tengamos que sufrir aquí, un día reinaremos allá, porque a tus ovejas pequeñas tu Padre Celestial ha tenido bien darnos el reino. Ayúdanos para vencer y ir de triunfo en triunfo y ser la iglesia triunfante que entre en la Canaán celestial. Bendice a mis hermanos, toda la iglesia, y aquellos que no estuvieron aquí, aquellos que nos están mirando a través de este video, en el nombre de Jesús. Amén.